Mi padre me entregó a un apache como si fuera ganado, un objeto sin valor para deshacerse de la vergüenza que sentía al tenerme como hija. La cicatriz que cruza mi rostro de lado a lado era, según él, la prueba de que yo era un castigo divino, una maldición para nuestra familia. Nunca imaginé que aquella noche, mientras me arrastraban entre la oscuridad hacia un destino que creía peor que la muerte, estaba en realidad caminando hacia la verdad más devastadora sobre mi origen y, paradójicamente, hacia el único hombre que vería más allá de mis cicatrices, tanto las visibles como las invisibles. El frío de aquella madrugada de octubre se colaba por las rendijas de nuestra modesta casa en la frontera. Mi padre había bebido más de lo habitual. Su mirada, perdida en el fuego moribundo de la chimenea mientras yo preparaba la cena en silencio. Los años me habían enseñado a moverme como una sombra en su presencia, a existir sin ser notada para evitar sus comentarios sobre mi rostro desfigurado. La cicatriz que partía mi cara había sido mi compañera desde los 5 años, resultado de un accidente con el caballo que se había desbocado arrastrándome por un campo de piedras afiladas. Mi madre murió ese mismo día intentando salvarme, y desde entonces mi padre me miraba como si yo hubiera sido la culpable, como si al perder mi belleza infantil hubiera también arrebatado la vida de la única persona que él había amado. La puerta se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga helada junto con 3 hombres. 2 de ellos eran conocidos, comerciantes de la región, que ocasionalmente hacían tratos con mi padre. El tercero permanecía en las sombras, más alto y silencioso que los demás, su presencia llenando la habitación de una tensión palpable. Mi padre me llamó con un gesto brusco, ordenándome acercarme. Me dijo que mirara bien a aquel hombre, pues sería mi esposo a partir de esa noche. Sus palabras cayeron sobre mí como agua helada. Me estaba entregando, a mis 18 años, a un desconocido. El hombre dio un paso adelante y la luz de las velas reveló su rostro. Era un apache, con facciones severas talladas por el sol y el viento, y una mirada profunda que parecía atravesarme. Los comerciantes explicaron el trato. El apache, llamado Nahuel, era respetado entre su gente a pesar de su sangre mestiza. Buscaba una esposa y estaba dispuesto a pagar un precio generoso, además de garantizar protección para las tierras de mi padre contra las incursiones de otras tribus. Mi padre había aceptado sin dudarlo, ansioso por deshacerse de la carga que yo representaba y por el oro que ahora contaba sobre la mesa. Nahuel me observó detenidamente, sus ojos deteniéndose en mi cicatriz sin mostrar repulsión ni lástima, solo una curiosidad serena. Me pidió que recogiera mis pertenencias. Con manos temblorosas, tomé el pequeño hatillo que contenía lo poco que podía llamar mío, incluyendo el único recuerdo de mi madre, un colgante de plata con una pequeña piedra azul. Mientras salíamos hacia la noche, mi padre ni siquiera se despidió. Su último gesto fue un suspiro de alivio al cerrar la puerta tras de mí. El frío exterior parecía menos cruel que aquel abandono final. Montada en un caballo junto a Nahuel, miré por última vez la casa donde había crecido, un lugar que nunca había sido realmente un hogar. El grupo avanzó en silencio a través de la oscuridad, los cascos de los caballos amortiguados por la tierra suave. Las estrellas brillaban, con una claridad hiriente en el cielo negro, indiferentes a mi destino. Pensé en huir, en dejarme caer del caballo y correr hacia cualquier dirección, pero ¿hacia dónde iría una mujer sola, marcada y sin recursos en aquellas tierras salvajes? Los comerciantes se separaron de nosotros en un cruce de caminos, intercambiando palabras en voz baja con Nahuel. Me miraron con una mezcla de lástima y algo más oscuro que preferí no interpretar. Ahora estaba completamente sola con aquel extraño que me había comprado, avanzando hacia las tierras apaches, hacia un futuro tan desconocido como aterrador. La noche se hacía más profunda, y con ella mi desesperación. No sabía qué esperar. De aquel hombre silencioso, de su gente, de la vida que me aguardaba.
Solo sabía que había sido vendida como una mercancía defectuosa, desechada por mi propio padre por el crimen de no ser hermosa, por llevar en mi rostro la marca de una tragedia que había destruido nuestra familia de formas que apenas comenzaba a comprender. Llegamos al campamento Apache cuando el amanecer apenas comenzaba a diluir la oscuridad. Un conjunto de tipis se alzaba en un claro rodeado de árboles centenarios, con el humo de los primeros fuegos matutinos elevándose hacia el cielo pálido. Los perros anunciaron nuestra llegada y pronto varias figuras emergieron de las tiendas, observándonos con curiosidad apenas disimulada. Nahuel me ayudó a desmontar con un gesto sorprendentemente gentil, murmurando palabras en su idioma que no pude entender. Su mano en mi brazo era firme, pero no brusca, guiándome hacia el centro del campamento donde una mujer mayor nos esperaba. Su rostro arrugado mostraba la sabiduría y las penurias de muchos inviernos, y sus ojos, negros como obsidianas, me estudiaron con intensidad. La llamaban Nayeli, y era la madre de Nahuel. Me habló en un español rudimentario, explicándome que sería ella quien me enseñaría las costumbres de su pueblo. Su voz era áspera, pero no hostil, y por un momento sentí un leve alivio. Nahuel intercambió algunas palabras con ella antes de retirarse dejándome en sus manos. Los primeros días fueron un tormento de confusión y miedo. Me asignaron un pequeño espacio en el tipi de Nayeli, separado por una cortina de piel. Las mujeres del campamento me observaban con una mezcla de curiosidad y recelo, susurrando entre ellas cuando pasaba. Entendí suficientes palabras para saber que me llamaban la mujer marcada, la cara partida, la esposa fea del mestizo, Nahuel. Apenas aparecía, ocupado en cacerías y consejos con los otros hombres. Cuando nuestros caminos se cruzaban, me miraba con una intensidad indescifrable antes de seguir su camino. No había consumado nuestro matrimonio, y cada noche me dormía temiendo y a la vez esperando que aquello cambiara. Nayeli era estricta, pero justa, enseñándome a curtir pieles, a cocinar con los ingredientes disponibles, a reconocer plantas medicinales. Sus manos nudosas guiaban las mías con paciencia infinita, corrigiendo mis errores sin crueldad. Una tarde, mientras trabajábamos juntas, sus dedos rozaron mi cicatriz casi con reverencia. Me dijo que las marcas en la piel eran el mapa de nuestro destino, la escritura de los espíritus para guiarnos. Me contó que Nahuel también llevaba marcas, no en su rostro, sino en su espalda, cicatrices de un castigo recibido por defender a su madre mestiza de los maltratos de los blancos. Fue la primera vez que sentí algo más que miedo hacia mi situación, una chispa de curiosidad sobre aquel hombre enigmático que me había comprado. A medida que pasaban las semanas, comencé a notar detalles inquietantes. Algunas de las mujeres más ancianas me miraban con un reconocimiento extraño en sus ojos, como si vieran a alguien más en mí. Una de ellas, casi ciega por la edad, me tocó el rostro un día y comenzó a llorar, musitando un nombre que sonaba como el viento entre los árboles, Malinali. El invierno se instaló con toda su crudeza, transformando el paisaje en un lienzo, blanco y hostil. Una noche, mientras una tormenta de nieve azotaba el campamento, Nahuel entró en el tipi cubierto de nieve, sus ojos brillantes en la penumbra. Se sentó frente al fuego, observándome en silencio mientras yo preparaba una infusión caliente, siguiendo las enseñanzas de Nayeli. Esa noche habló por primera vez directamente conmigo. Me preguntó si conocía la historia del colgante que llevaba aquel último recuerdo de mi madre. Sorprendida, le expliqué que solo sabía que había pertenecido a ella, que lo llevaba el día que perdió la vida intentando salvarme. Sus ojos se oscurecieron y me pidió que se lo mostrara. Cuando lo puse en sus manos, lo examinó con una intensidad perturbadora, pasando sus dedos por la pequeña piedra azul incrustada en la plata. Me dijo que aquel colgante tenía una historia más antigua de lo que yo creía, una historia que estaba entrelazada con la suya propia
y con la verdadera razón por la que me había llevado a su pueblo. El miedo regresó, frío y cortante, como el viento que aullaba fuera. Nahuel guardó el colgante en mi mano, cerrando mis dedos sobre él con una gentileza inesperada. Me dijo que pronto entendería todo, pero que primero debía ganarme la confianza de su gente, aprender sus caminos, convertirme en una de ellos. Aquella noche, por primera vez desde mi llegada, Nahuel permaneció en el tipi, durmiendo cerca del fuego. Su presencia debería haberme aterrorizado, pero en lugar de eso, sentí una extraña sensación de protección, como si en medio de aquel descenso a lo desconocido, él fuera paradójicamente mi único punto de referencia, mi ancla en un mundo que se desmoronaba y recomponía a mi alrededor. El invierno avanzaba, y con él mi integración forzada en la tribu. Aprendí su idioma lo suficiente para comunicarme, sus costumbres, para sobrevivir. Mi cicatriz, que entre los blancos había sido motivo de vergüenza y rechazo entre los apaches, parecía conferirme un estatus particular, como si fuera la marca de algo significativo que yo aún no comprendía. Una noche, mientras las mujeres contaban historias alrededor del fuego, escuché por primera vez la leyenda de la mujer de la cara partida, una antigua profecía sobre una extranjera marcada que traería verdad y justicia al pueblo. Las miradas se posaron en mí, algunas con esperanza, otras con temor. Sentí el peso de expectativas que no entendía, de un destino que parecía haber sido trazado mucho antes de mi nacimiento. Sección 3. La revelación perturbadora la primavera llegó con una explosión de vida que contrastaba con la tormenta interior que me consumía. Nahuel comenzó a llevarme a cabalgatas por los alrededores, enseñándome los territorios de su pueblo, las fronteras invisibles que separaban su mundo del de los blancos. Durante esos recorridos, su silencio habitual se transformaba gradualmente en palabras, compartiendo historias de su gente, de sus luchas y de su visión de un mundo donde ambos pueblos pudieran coexistir. En una de esas salidas me llevó a un lugar apartado, un pequeño valle escondido entre montañas donde las flores silvestres crecían en abundancia. Allí, sentados bajo la sombra de un árbol centenario, comenzó a revelarme la verdad que había estado esperando el momento adecuado para emergir. Me contó que 22 años atrás, una joven apache llamada Malinali se había enamorado de un comerciante blanco que frecuentaba sus tierras. Su amor había sido intenso pero breve, truncado por la familia del hombre que consideraba tal unión una abominación. La joven, embarazada y desesperada, había huido hacia el territorio de los blancos en busca de su amado, solo para descubrir que él había sido obligado a casarse con otra mujer. Destrozada, Malinali vagó por la frontera, hasta que una familia de colonos la acogió. Allí dio a luz a una niña mestiza, con la piel más clara que la suya, pero con sus mismos ojos oscuros. La madre adoptiva, una mujer bondadosa pero incapaz de tener hijos propios, se encariñó con la pequeña, mientras que el esposo toleraba la situación por amor a su mujer. Nahuel hizo una pausa, sus ojos fijos en mi rostro, en mi cicatriz. Con voz grave continuó relatando cómo, cuando la niña tenía apenas 3 años, guerreros de una tribu rival atacaron la granja, llevándose a Malinali de vuelta a su territorio. La madre adoptiva escondió a la niña, salvándola de ser descubierta, pero en el proceso recibió una herida fatal. Mi corazón latía con fuerza, las piezas de un rompecabezas macabro comenzando a encajar. Le pregunté a Nahuel cómo conocía esta historia con tanto detalle. Su respuesta fue simple y devastadora. Malinali era su prima hermana. Habían crecido juntos antes de que el amor la llevara por un camino trágico. Con manos temblorosas saqué el colgante de mi madre, aquella piedra azul engarzada en plata que siempre había sido mi posesión más preciada. Nahuel asintió lentamente, confirmando lo que mi corazón ya sabía. Aquel colgante había pertenecido a Malinali. Era una piedra sagrada de su familia, entregada a ella por su abuela como protección.
La verdad me golpeó con la fuerza de un río desbordado. La mujer que yo había llorado toda mi vida como mi madre, no lo era. Mi verdadera madre era una apache que había sido arrancada de mi lado cuando yo era demasiado pequeña para recordarla. El hombre que me había tratado con desprecio, que me había vendido como ganado, ni siquiera era mi padre. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras Nahuel continuaba revelando el resto de la historia. Malinali había sido llevada de vuelta a la tribu rival, donde vivió como esclava durante años. Eventualmente logró escapar y regresó con Ha, su pueblo, pero para entonces ya estaba rota por dentro, consumida por la culpa de haber abandonado a su hija y por los horrores vividos en cautiverio. Antes de sucumbir a una enfermedad que la consumió lentamente, le hizo prometer a Nahuel que encontraría a su hija, que le contaría la verdad sobre su origen, que la traería de vuelta a su verdadero pueblo. Le describió el colgante que había dejado con la niña, la única prueba de su linaje. Nahuel me confesó que me había buscado durante años, siguiendo rumores, rastreando familias de colonos en la frontera. Cuando finalmente dio conmigo, descubrió que el hombre que me había criado planeaba entregarme a un burdel para saldar sus deudas de juego. Intervino entonces, ofreciéndole una suma que no podría rechazar, fingiendo quererme como esposa. Su plan nunca había sido tratarme como una esposa real, sino devolverme a mis raíces, permitirme conocer mi verdadera herencia antes de revelarme la verdad y dejarme elegir mi camino. La cicatriz en mi rostro, que yo siempre había creído resultado de aquel accidente con el caballo, era en realidad la marca de un cuchillo enemigo durante el ataque que se llevó a mi madre biológica, una prueba más de mi verdadero origen. Me quedé inmóvil, incapaz de procesar completamente la magnitud de lo revelado. Toda mi vida había sido una mentira, construida sobre el sacrificio de una mujer que nunca tuve la oportunidad de conocer y la crueldad de un hombre que me había criado en el resentimiento. Nahuel respetó mi silencio, dándome espacio para asimilar la verdad. Cuando finalmente hablé, le pregunté si Malinali seguía viva, si existía alguna posibilidad de conocerla. La tristeza en sus ojos fue respuesta suficiente. Me contó que había perdido la vida hace 5 inviernos, susurrando mi nombre verdadero como última palabra. Ese nombre, Ayelen, significaba alegría en su lengua, la alegría que yo había traído a su vida durante los breves años que estuvimos juntas. Un nombre que yo nunca había escuchado, una identidad que me había sido robada junto con mi verdadera historia. En ese momento, bajo aquel árbol testigo de mi renacimiento, sentí como algo se quebraba dentro de mí, pero también como algo nuevo comenzaba a formarse entre los fragmentos. La verdad, por dolorosa que fuera, era al fin y al cabo verdad, y en ella encontraba una explicación para el vacío que siempre había sentido, para la ausencia de conexión con el hombre que creí mi padre, para la atracción inexplicable que sentía hacia esta tierra y estas gentes que, resultaba, eran las mías. Los días siguientes transcurrieron en un limbo entre la persona que había sido y la que comenzaba a descubrir. Nahuel me dio acceso a las pocas pertenencias que quedaban de Malinali, objetos sencillos pero cargados de significado. Pequeños tesoros que me conectaban con una madre a la que nunca conocería realmente. Entre ellos, encontré un pequeño saquito de cuero que contenía mechones de cabello negro, mío según me explicó Nayeli, cortados ceremonialmente antes de que me separaran de mi madre. El contraste entre aquellos cabellos oscuros de la infancia y los míos actuales, más claros por la herencia de mi padre blanco, era otra prueba tangible de mi origen mestizo. Nayeli, que resultó ser mi tía abuela, me habló extensamente sobre Malinali, sobre su espíritu indómito, su talento para la curación, su bondad incluso en los momentos más oscuros. Me contó cómo tras regresar del cautiverio había dedicado sus últimos años a sanar a otros, transformando su dolor en servicio.
También me reveló que mi nombre completo era Ayelen Malinali, una continuidad entre madre e hija que había sobrevivido a pesar de nuestra separación forzosa. Mientras asimilaba estas verdades, una nueva crisis se cernía sobre la tribu. Colonos blancos, liderados por un hombre llamado Thomas Bradford, reclamaban tierras cada vez más cercanas al territorio apache, violando antiguos acuerdos. Los rumores hablaban de un plan para desplazar a la tribu hacia zonas áridas donde la supervivencia sería casi imposible. Nahuel, como líder respetado pero considerado demasiado moderado por algunos, enfrentaba presiones para responder con violencia a estas provocaciones. Su posición era difícil, intentando proteger a su gente sin desatar una guerra que sabía no podrían ganar a largo plazo. Una noche, mientras el Consejo Tribal debatía acaloradamente sobre cómo responder a la última incursión, Nahuel me pidió que le acompañara. Me presentó formalmente como Ayelen, hija de Malinali, portadora de sangre apache y blanca, un puente viviente entre dos mundos. Me pidió que compartiera mi perspectiva, habiendo vivido en ambos lados de la frontera. Con voz temblorosa al principio, pero ganando firmeza a medida que hablaba, les conté sobre mi vida entre los blancos, sobre la crueldad, pero también sobre la bondad que había conocido. Les hablé de la ignorancia que alimentaba el miedo, de cómo la mayoría de los colonos apenas sabían nada real sobre el pueblo apache más allá de historias distorsionadas. Les sugerí que quizás yo podría servir de intermediaria, hablar con los colonos en su propio idioma, intentar encontrar un terreno común antes de que la situación escalara hacia la violencia. Algunos guerreros se burlaron de la propuesta, cuestionando qué respeto podría generar una mujer marcada, una mestiza que hasta hace poco no sabía ni quién era realmente. Fue entonces cuando Nahuel intervino recordándoles la antigua profecía sobre la mujer de la cara partida que traería equilibrio. Les habló de cómo mi cicatriz, lejos de ser una marca de debilidad, era el símbolo de mi supervivencia, de la resistencia que corría por mis venas, tanto apache como blanca. El consejo finalmente acordó un plan. Intentaríamos el diálogo, primero con Nahuel y yo como emisarios, apoyados por guerreros que permanecerían ocultos en caso de traición. Si fracasábamos, entonces considerarían acciones más drásticas. Esa noche, mientras preparábamos nuestra estrategia, Nahuel y yo compartimos un momento de intimidad inesperada, no física, sino emocional, conectados por el peso de la responsabilidad que ahora cargábamos juntos y por las verdades que habían cambiado nuestras vidas. Por primera vez desde que me había llevado al campamento, me tocó el rostro voluntariamente, sus dedos trazando suavemente mi cicatriz como si fuera algo precioso, y no una deformidad. Me dijo que desde el momento en que me vio, algo en mis ojos le recordó a Malinali, una fuerza interior que ni el maltrato ni el abandono habían logrado extinguir. Me confesó que aunque su intención inicial había sido simplemente cumplir su promesa, rescatarme y devolverme a mi pueblo, algo había cambiado en el camino. Me veía no como la hija de su prima, no como una obligación a cumplir, sino como una mujer por derecho propio, una igual con quien quería construir un futuro. Aquella noche, por primera vez en mi vida, sentí que mi cicatriz no era una maldición, sino parte integral de quién era yo, de mi historia, de mi destino. Acepté finalmente mi nombre apache, Ayelen, junto con el legado de mi madre y la sangre mezclada que corría por mis venas. Era tanto Isabel, la mujer criada entre blancos, como Ayelen, la hija perdida y recuperada de Malinali. Con esta nueva certeza, me preparé para enfrentar al hombre llamado Bradford, para intentar tender un puente sobre un abismo de desconfianza y prejuicio. Lo que no sabía entonces era que este hombre guardaba la última y más oscura pieza del rompecabezas de mi existencia, una verdad que pondría a prueba todo lo que acababa de descubrir sobre mí misma.
El encuentro se acordó en terreno neutral, un claro junto al río que durante generaciones había servido como lugar de intercambio entre apaches y colonos. Nahuel y yo cabalgamos al amanecer, escoltados discretamente por guerreros que se mantuvieron ocultos entre los árboles circundantes. Mi corazón latía con fuerza, mientras ensayaba mentalmente las palabras que diría, las verdades que intentaría transmitir. Thomas Bradford llegó acompañado por 3 hombres armados, su figura imponente montada en un semental negro. Era mayor de lo que esperaba, con el cabello gris en las sienes y ojos claros que escudriñaban con frialdad calculadora. Algo en su rostro me resultó vagamente familiar, aunque no lograba identificar qué. Las presentaciones fueron tensas, Bradford apenas ocultando su desprecio cuando Nahuel me presentó como intermediaria. Sus ojos se detuvieron en mi cicatriz, y por un instante vi algo más que desdén en ellos, algo parecido al reconocimiento seguido de una perturbación profunda. La negociación comenzó con posiciones rígidas por ambas partes. Bradford reclamaba tierras basándose en documentos gubernamentales que, según él, invalidaban los acuerdos previos con la tribu. Nahuel argumentaba la ocupación ancestral y los tratados verbales que habían sido respetados durante generaciones. Intervine entonces explicando en un español claro y directo la importancia cultural y espiritual de aquellas tierras para los apaches, mientras reconocía las necesidades legítimas de los colonos de expandir sus asentamientos. Propuse una solución intermedia, un nuevo límite que respetara los lugares sagrados y las mejores zonas de caza, permitiendo a la vez el desarrollo de algunas áreas para la agricultura. Bradford me escuchaba con una atención inquietante, sus ojos nunca abandonando mi rostro. Cuando terminé, se dirigió a mí directamente, preguntándome de dónde venía, quiénes eran mis padres. La pregunta, aparentemente fuera de lugar en una negociación territorial, me desestabilizó. Con cautela, respondí que había crecido entre colonos, pero que recientemente había descubierto mi herencia apache por parte de madre. Su siguiente pregunta fue aún más directa. Me preguntó por mi nombre, no el apache que Nahuel había utilizado para presentarme, sino el que me habían dado al crecer. Cuando pronuncié el nombre de Isabel, el color abandonó su rostro. Con voz controlada, pero tensa, me preguntó por el hombre que me había criado, por su nombre y ocupación. Al responder, vi cómo sus manos apretaban las riendas hasta que los nudillos se tornaron blancos. La atmósfera cambió súbitamente. Bradford pidió hablar conmigo en privado, una solicitud que Nahuel rechazó de inmediato, considerándola una posible trampa. Tras un tenso intercambio, acordaron que Bradford y yo conversaríamos a una distancia donde Nahuel pudiera vernos, pero no escucharnos. Una vez solos, Bradford me miró fijamente y me preguntó por el colgante que llevaba al cuello, visible bajo mi ropa. Sorprendida, lo extraje y se lo mostré. Sus manos, ahora temblorosas, lo tomaron con una familiaridad que me heló la sangre. Con voz quebrada me contó una historia que jamás habría imaginado. 22 años atrás, él había sido aquel comerciante que se enamoró de una joven apache llamada Malinali. Su familia poderosa y tradicional lo había forzado a romper aquella relación y casarse con la hija de otro terrateniente, amenazando con desheredarlo y destruir a Malinali si no obedecía. Desconocía que ella estaba embarazada cuando la dejó. Años después, cuando finalmente se enteró de mi existencia, a través de rumores, me buscó discretamente. Descubrió que vivía con una familia de colonos pobres. El hombre, un antiguo empleado de su padre, que había aceptado criarme a cambio de tierras y dinero, con la condición de nunca revelar mi verdadero origen. Bradford había seguido mi vida desde lejos, enviando dinero anónimamente para mi manutención, hasta que un accidente de caballo dejó a mi madre adoptiva gravemente herida. El hombre que creí mi padre, amargado por la pérdida y endeudado por el juego, comenzó a maltratarme y eventualmente decidió venderme. Cuando Bradford se enteró,
intentó intervenir directamente, pero para entonces Nahuel ya se había adelantado. Desesperado por no perderme otra vez, había iniciado esta campaña territorial para forzar un encuentro con la tribu, esperando poder verme y, quizás, recuperarme. La revelación me dejó sin aliento. Este hombre frente a mí, este enemigo aparente de mi pueblo adoptivo, era en realidad mi padre biológico, el mismo que había abandonado a mi madre, que había provocado indirectamente todas las tragedias de mi vida, pero también el que nunca había dejado de buscarme. Nahuel, preocupado por nuestra larga conversación, se acercó. Bradford se volvió hacia él con una nueva actitud, revelándole su identidad y su relación conmigo. La tensión entre ambos hombres era palpable. Décadas de desconfianza entre sus pueblos amplificadas por esta conexión inesperada. En ese momento crítico, cuando todo podía desmoronarse en violencia o separación, encontré mi voz. Les hablé no como Isabel ni como Ayelen, sino como ambas, como la encarnación viviente de lo que podría ser si blancos y apaches encontraran un camino común. Les propuse una alianza basada no en la sangre compartida conmigo, sino en el futuro que podríamos construir juntos. Bradford, con los recursos y la influencia política para proteger a la tribu de futuros desplazamientos. Nahuel, con la sabiduría y el liderazgo para guiar a su pueblo hacia una coexistencia pacífica pero digna. Los días siguientes fueron un torbellino de negociaciones, revelaciones y reconciliaciones dolorosas. Bradford renunció a sus reclamaciones más agresivas, estableciendo en cambio un acuerdo de comercio justo y protección mutua. La tribu, inicialmente recelosa, comenzó a ver los beneficios de esta alianza inesperada. Mi relación con ambos hombres evolucionó de maneras que nunca habría imaginado. Bradford, mi padre biológico, me ofreció un lugar en su hogar, la posibilidad de una vida cómoda entre los blancos, reconocida finalmente como su hija. Nahuel, quien me había rescatado y devuelto a mis raíces, me ofreció un lugar en las tribu, no como una obligación, sino como una elección libre, y con ella la posibilidad de un amor que había crecido lentamente entre nosotros. La decisión parecía imposible, dividida entre dos mundos, dos identidades, dos futuros. Fue entonces cuando comprendí que no tenía que elegir, que mi verdadero propósito, la razón de todas las cicatrices visibles e invisibles que había acumulado, era precisamente ser el puente entre estos dos mundos. Elegí quedarme con la tribu, con Nahuel, pero mantener una relación con Bradford, convirtiéndome en embajadora no oficial entre apaches y colonos. Mi cicatriz, que una vez fue motivo de vergüenza y rechazo, se convirtió en mi marca distintiva, en el símbolo visible de una mujer que había sido quebrada y recompuesta, que pertenecía a dos mundos y a ninguno completamente. Nahuel y yo nos unimos según las tradiciones apaches, en una ceremonia donde Bradford estuvo presente como mi padre, un reconocimiento público de nuestro vínculo, pero también de mi elección. La profecía de la mujer de la cara partida comenzó a cumplirse, no a través de magia o poderes sobrenaturales, sino a través del entendimiento, la compasión y la voluntad de sanar heridas antiguas. Con el tiempo establecimos una escuela donde niños apaches y blancos aprendían juntos, preservando las tradiciones de ambas culturas mientras construían puentes de entendimiento. Los apaches enseñaban supervivencia, medicina natural y respeto. Por la tierra los colonos compartían conocimientos de agricultura, lectura y matemáticas. Mi vida con Nahuel florecía en una unión basada en el respeto mutuo y un amor que había crecido desde las cenizas del dolor compartido. Su gentileza nunca cesó de sorprenderme, la forma en que veía mi cicatriz como algo hermoso, como parte integral de quién era yo y del camino que nos había unido. Bradford, en sus visitas regulares, lentamente sanaba su propia culpa a través de acciones concretas para proteger a la tribu y honrar la memoria de Malinali. Juntos, los tres establecimos un modelo de cooperación que, aunque frágil y siempre en peligro por las tensiones externas,
Ofrecía una alternativa a la violencia que había definido la frontera durante demasiado tiempo. Han pasado 10 años, desde aquella primavera que cambió el curso de mi vida y la de 2 pueblos. Mi cabello muestra las primeras hebras plateadas, entrelazadas con las negras, como un símbolo de mis 2 sangres finalmente en armonía. La cicatriz en mi rostro ha palidecido con el tiempo, pero sigue siendo el primer rasgo que la gente nota. La marca que me identifica en ambos lados de la frontera como la mujer puente, la mediadora, la que porta en su cuerpo la historia de un dolor transformado en propósito. Nahuel y yo tenemos 2 hijos, un niño y una niña, que crecen hablando 2 idiomas, moviéndose con naturalidad entre 2 culturas. Les hemos enseñado a honrar ambas partes de su herencia, a ver la diversidad como fortaleza, no como división. Mi hijo mayor tiene los ojos penetrantes de su padre y mi complexión más clara, mientras que mi hija es la viva imagen de la abuela que nunca conoció, con rasgos que a veces me hacen contener la respiración cuando la miro dormir. Bradford, ahora un anciano respetado, ha utilizado su influencia para establecer tratados que protegen las tierras apaches, creando un precedente que otras tribus han utilizado en sus propias negociaciones. Nunca se casó ni tuvo más hijos, dedicando su vida a enmendar el abandono inicial a través de acciones concretas que benefician no solo a mi familia, sino a todo mi pueblo. La escuela que fundamos ahora educa a más de 50 niños, y varios de nuestros primeros estudiantes han viajado a las grandes ciudades del este para obtener educación avanzada, regresando después para compartir sus conocimientos. Algunos son ahora maestros ellos mismos, continuando el ciclo de entendimiento que comenzó como un sueño improbable. No ha sido un camino fácil. Hemos enfrentado resistencia de ambos lados, ataques de aquellos que ven en nuestra unión una traición a sus tradiciones. Hubo momentos en que la violencia amenazó con destruir todo lo construido, noches en que el miedo me hacía cuestionar si había elegido correctamente, pero cada crisis superada ha fortalecido nuestra determinación y validado nuestra visión. Mi nombre ahora es conocido más allá de nuestras fronteras. Algunos me llaman Ayelen, otros Isabel, muchos simplemente la mujer de la cicatriz. He aprendido a responder a todos ellos, a habitar plenamente cada faceta de mi identidad sin fragmentarme. La cicatriz que una vez creí una maldición se ha convertido en el símbolo de mi propósito en la vida, una marca visible de que las heridas más profundas pueden transformarse en fuentes de fortaleza y sabiduría. Nayeli, mi tía abuela, partió hacia el mundo de los espíritus hace 3 inviernos, pero no antes de ver a sus bisnietos crecer fuertes y orgullosos de su herencia. Antes de partir, me entregó el tambor ceremonial de nuestra familia, un honor tradicionalmente reservado para los sanadores de la tribu. Me dijo que mi forma de sanar era diferente, pero igualmente poderosa, uniendo lo que había sido separado, reconstruyendo lo que había sido destruido. Nahuel sigue siendo el centro de mi mundo, su amor una constante que nunca doy por sentada. La forma en que me mira, como si mi rostro marcado fuera la cosa más hermosa que ha visto, me recuerda cada día que a veces debemos perder todo lo que creíamos ser para descubrir quiénes estamos destinados a ser realmente. En las noches, cuando la luna ilumina nuestra tierra con su luz plateada, a veces camino hasta la colina donde enterramos un mechón de cabello de Malinali junto a un pañuelo de mi madre adoptiva, un pequeño monumento a las 2 mujeres que, cada una a su manera, me dieron vida y posibilidad. Les hablo en silencio, contándoles sobre sus nietos, sobre los cambios en nuestra comunidad, sobre las vidas que se han transformado gracias a las semillas que ellas plantaron a través de su sacrificio. Mi cicatriz me ha enseñado que las marcas que llevamos, tanto las visibles como las invisibles, no son nuestro destino, sino nuestra historia, capítulos de un relato más grande que continúa desarrollándose. El dolor no es el final del camino,
sino muchas veces el comienzo de uno nuevo, uno que nunca habríamos elegido, pero que puede llevarnos a lugares de belleza y propósito que jamás habríamos imaginado. Ahora dime, ¿podrías perdonar después de descubrir una verdad tan devastadora sobre tu origen, sobre las mentiras que formaron tu infancia? ¿Qué harías si descubrieras que toda tu vida fue una elaborada red de secretos y medias verdades, diseñada para ocultarte tu verdadera identidad? ¿Desde dónde estás viendo esto? ¿Has experimentado alguna vez una cicatriz, física o emocional, que creíste era una maldición, pero eventualmente se transformó en tu mayor fortaleza? Si esta historia te conmovió, suscríbete. Es gratis y prometo más revelaciones que sacudirán tus certezas.